Hola a todos, ¿cómo están? Soy Bárbara Koch nuevamente, soy candidata a concejal por la comuna de Puchuncaví y hoy seguimos con nuestros diálogos regenerativos. Este es nuestro tercer encuentro. Esta es una invitación a pensar de forma colectiva. Hoy día tenemos a Paola Barros, que es psicóloga, que nos va a hablar sobre violencia social y de género. Es un tema súper importante para la comuna porque tenemos índices muy altos de violencia intrafamiliar y poca denuncia. Aquí vamos a compartir una imagen para que vean más o menos cuáles son los índices. ¿Puedes compartir? Aquí vemos que en Puchuncaví tenemos el doble, eh, claro, tenemos el doble que a nivel nacional, que en Valparaíso y el resto del país. Entonces, bastante alto el índice de violencia intrafamiliar. Entonces es un tema súper importante que creo que debemos conversar. Por eso aquí invitamos a una experta en el tema. Paola, si te puedes tú presentar para que te conozcan. Gracias, Bárbara. Mi nombre es Paola Barros, soy psicóloga de profesión, trabajé muchos años en Centro de la Mujer, con temáticas de violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar, violencia de género. Actualmente trabajo en seguridad pública, también con temáticas de delitos asociados también a género y diversidades. Y muchas gracias también por la invitación para poder darnos este espacio de poder entregar información relevante e importante a todas las mujeres y las personas que quieran tener conocimiento sobre sus derechos. Muchas Muchas gracias, gracias. Paola, por estar acá. Cuéntanos a ver qué es lo que tienes para compartir con nosotros. Información, Ya. educación. Mire, principalmente importante saber que desde el 2005 nosotros tenemos una ley que es la 20.066, que es la ley de violencia intrafamiliar. Hay harto desconocimiento respecto a esta ley. Esta ley incluiría situaciones de violencia dentro del contexto familiar, pareja, expareja y padre de hijos en común. Se dejaba fuera la violencia en el pololeo, al no tener hijos en común y no tener convivencia. Entonces era también un espacio importante que quedaba ahí como en donde no se podía hacer nada. Esta ley lo que fomenta es que todos los delitos asociados a violencia intrafamiliar, por ejemplo, violencia psicológica, violencia física, económica, sexual, sean de una índole mucho más rápida dentro de los tribunales de familia, que sean más expeditos los procesos que de los delitos normales que pueden durar meses, incluso años. Esto particularmente hizo que se aceleraran los procesos judiciales y pudiéramos apoyar a las mujeres desde ahí también. Pero como les decía, dejaba el vacío también de la violencia en el pololeo. Actualmente, este año, en enero, el 29 de enero, se implementa la nueva ley de violencia de género, que es una ley integral de género, es la 21.645, y esta ley viene a abordar todos los aspectos en donde la mujer se desarrolla: el aspecto laboral, el aspecto personal, el aspecto familiar, en todos los aspectos de nuestra vida. Entendiendo que si estamos en el trabajo, nosotros de repente somos cuidadores de hijos, de adultos mayores, y estábamos súper expuestas también a situaciones de violencia respecto al no poder estar con las personas y en el cuidado que correspondía. Esta nueva ley incluye la posibilidad de poder tener espacios de teletrabajo si tenemos uno de nuestros hijos menores de 14 años frente a alguna situación de discapacidad o alguna enfermedad, un adulto mayor que esté a nuestro cargo. Nosotros podríamos ejercer esta ley con nuestro empleador y poder decir: mira, yo necesito un plan de acción porque soy cuidadora y tengo derecho a tener teletrabajo en ocasiones en donde mi hijo está enfermo o donde hay una crisis familiar en donde la persona que yo cuido me necesite. Entonces también nos aporta mucho en esos espacios que antes estaban reducidos. Eso respecto a lo laboral. Incluye ahora violencia en el pololeo también, entendiendo que hay muchas situaciones de violencia psicológica que inician en el pololeo y que después van en escalada a otros tipos de violencia. Incluye también las violencias que podemos
vivenciar en espacios callejeros, por ejemplo, como el acoso callejero, en donde también se pueden realizar ahora denuncias respecto a eso, y también los procesos legales se vuelven mucho más expeditos. Entonces, de alguna forma viene a ampliar la violencia, la ley de violencia intrafamiliar, la amplía y pone otras medidas accesorias de protección para que nosotras podamos estar también más protegidas y ejercer también nuestros derechos. En esta ley se incluye, como decía, la violencia intrafamiliar y también incluye todos los tipos de violencia que mencioné antes, que igual me gustaría señalar, porque son las violencias que vivimos el día a día y quizás dentro del papel suenan súper fuertes, pero en la vida cotidiana a veces se normalizan, como por ejemplo la violencia psicológica, que podemos estar viviendo situaciones de violencia psicológica, a veces normalizándolas como cuando uno se siente humillada, denigrada, en donde es silenciada, en donde tu opinión no cuenta, en donde puede pasar de una situación de una ofensa a un garabato, o puede pasar a algo mucho más grave que es una amenaza. El delito de violencia psicológica antes era una falta, pero cuando es reiterada y sostenida en el tiempo, se vuelve un delito que se llama maltrato habitual. Entonces, si yo llevo 20 años con mi marido, 20 años viviendo una situación en donde hace la cultura del silencio para castigarme frente a situaciones, o hay situaciones en donde todo el tiempo me denigra o dice garabatos para referirse a mí, si yo ya tengo 3 hechos en donde efectivamente me he sentido de esa forma, ya puedo denunciar este hecho. Y la idea es poder hacerlo directamente en lugares en donde después les voy a señalar que puede ser fiscalía, carabineros, pero voy a dar mayores detalles después. Pero la violencia psicológica pasa por algo muy sutil, desde la cultura del silencio a las amenazas de muerte incluso. Entonces ahí tenemos el delito de maltrato habitual y eso es sancionable y eso ya pasaría de una falta a un delito y ya pasaría de un tribunal de familia a una fiscalía. Y eso me podría proteger a mí como mujer de una situación mayor. Está la violencia física, que es la violencia que más se evidencia porque cuando hay golpes como que uno dice, ya, esto es violencia. Pero la violencia física también puede ser la corporalidad, como cuando rompen cosas encima tuyo, rompen puertas, les pegan combo a la muralla. Eso también es violencia física, porque de alguna forma la persona que está ejerciendo esa violencia te está diciendo, esto yo te lo puedo hacer a ti, esto te lo puedo hacer a ti. O cuando la corporalidad ya invade tu espacio personal, se tiran sobre ti en el cuerpo para amenazarte, eso también sería denominado dentro de esta ley violencia física. Desde ahí a lo más grave, que pueden ser golpes, y lo más grave aún, que puede ser femicidio, que como decías tú, hay altos índices de violencia intrafamiliar en el sector y también hay altos índices de femicidio. Y lamentablemente, muy pocos de ellos son denominados como femicidios. La violencia económica, que también es algo que se invisibiliza, que en el fondo la violencia económica puede ser desde que no te dejen trabajar, porque tú tienes que cuidar a los niños y quedarte en la casa, porque yo trabajo y soy el proveedor, hasta que se gasten el dinero en drogas o en alcohol, o que te quiten el sueldo si es que tú estás trabajando, o que la persona que te acompaña no trabaje y tú te hagas cargo de todos los gastos del hogar. Eso también sería denominado violencia económica. Y por último está la violencia sexual, que la violencia sexual puede pasar también normalmente también se invisibiliza porque se supone que es tu pareja o tu marido. Es súper difícil denunciar la violencia sexual, sobre todo en carabineros, porque es como, es tu marido, pero es tu marido el que invade tu cuerpo sin tu consentimiento, es tu marido el que te obliga a tener relaciones sexuales porque es tu rol de mujer. Hay muchas mujeres que han denunciado eh, esto sin saber que es un delito, que en el fondo están transgrediendo tu cuerpo. Todo acto que sea en contra de tu voluntad es un abuso, es un abuso. Y puede pasar lo más leve, que es como incentivarte a tener una relación sexual sin tu consentimiento, a lo más grave, a una violación, en el fondo tú no estás de acuerdo para nada de tener esa relación sexual. Y eso es importante que se entienda,
porque en el fondo como se da dentro de un contexto familiar, tiende a invisibilizarse un montón de situaciones. Y también venimos de una cultura ochentera también antigua en donde la mujer se debía al hombre y hay cosas que hay que hacer y hay que, en el fondo, respetar, hay que entender. Yo he escuchado muchas frases como, es que él es mal genio, él se enoja con facilidad, lo que pasa es que tiene mucho trabajo, entonces siempre está enojado, siempre tira las cosas. Entonces, lograr salir de la normalización de la violencia es uno de los primeros pasos, como poder comprender que todo lo que me transgrede a mí como mujer, como persona, ya es algo que no está bien, porque en el fondo me está haciendo sentir mal. Se supone que dentro del espacio de la relación afectiva, de amor, de pareja, de matrimonio, deberíamos tener algo que se denomina, que siempre decimos pareja, porque somos parejos, estamos por igual, tenemos los mismos derechos, los mismos deberes, tenemos las mismas posibilidades de diálogo, tenemos espacios de escucha, espacios de cariño y comprensión. Si no se están dando estos espacios y pasa que dentro de estas que yo señalé como la violencia psicológica, la económica, la física y la sexual, yo estoy sintiendo, me hace ruido que algo está pasando, debería empezar a levantarme las alarmas. Estoy siendo transgredida en el fondo, estoy siendo violentada dentro de mi espacio supuestamente seguro. Era importante también como de definirlo porque normalmente no se invisibiliza lo más normalizado, pero cuando llega lo más grave es cuando recién decimos, wow, esto ya hay una violación, aquí hay un femicidio, ahí recién se prenden las alarmas de que hay algo complejo. Desde ahí es como súper importante comprenderlo. Importante saber que cuando estoy viviendo estas situaciones hay espacios en donde yo puedo acercarme y pedir ayuda, porque normalmente las personas que ejercen violencia tienden a generar espacios de aislamiento. Entonces, como que no sales con tus amigas, no te juntas con tu familia, no vamos donde tu mamá, empiezas como a reducir tus espacios y de alguna forma te empiezas a aislar y sin darte cuenta. Es porque tienes muchas cosas que hacer en la casa, porque tienes que ver a los niños, porque tienes que hacer otras cosas, pero como que se empieza como te empiezas a meter en esta dinámica en donde te dejas de socializar y dejas de estar en otros espacios. Estas son alarmas importantes, porque en el fondo no tienes a quién decirle, la idea es poder empezar a pensar a dónde yo puedo encontrar estos asideros en donde puedo tener esta ayuda, o donde alguien, que normalmente son las amigas que te dicen, amiga, te cuenta, esto no está bien, la idea es poder empezar a ampliar también nuestro círculo, porque aparte de ser madres, aparte de ser trabajadoras, también somos mujeres. Y se nos olvida eso, como que queda relegado el ser mujer también. O también es socialmente súper como enjuiciado el hecho de que queramos salir o queramos tener como espacios personales. Los espacios en donde podemos pedir ayuda, aparte de las personas con las que tenemos cercanas, amigos, familiares, también son las institucionalidades y que están para eso. Entonces, si quieres, después podemos también hablar un poquito de las posibilidades que existen allá en Puchuncaví, también cómo se pueden acercar las mujeres y las personas también a pedir ayuda. Eso sí, Bueno, yo te súper. conté como a grandes rasgos también esto, pero si quieres hacerme alguna pregunta o profundizar en algo, Ya, Oye, dale. no, dale tú. Sí, primero que todo está súper clarito. El resumen, ¿no? La síntesis que nos presenta es muy didáctica y yo creo que va a ser de mucha utilidad para mucha gente que pueda ver este video. No solamente Puchuncaví, sino que de cualquier parte, ¿no? Entonces, cuando hablamos de violencia intrafamiliar, estamos hablando también de otra problemática que tiene que ver con el abordaje de las crisis de familia, ¿no? Porque finalmente la violencia es como ya podríamos decir que es como la manifestación de una crisis continua que se va agudizando y que deviene finalmente en esta escalafón de la violencia, ¿no? Eh, ¿Qué puedes comentarnos al respecto? Yo sé que es un tema que se sale un poco del foco, pero yo creo que también es importante dar cuenta de ello, ¿no?
Sí, o sea, igual aquí hay una crisis social importante también. Mm, Lo que yo mismo refería adelante con respecto a la cultura del silencio no es solo dentro de la violencia contra la mujer o la violencia intrafamiliar, es una sociedad que tiene la cultura del silencio. En donde, porque en el fondo, cuando hablamos de violencia contra la mujer, siempre hay una víctima y un victimario, y la mm, ley lo maneja, así como que hay víctimas y victimarios. Pero mm, también existimos seres humanos con recursos personales también para poder eh, adquirir otras herramientas y no entrar en estas crisis que tú mencionas. mm, Entonces, saliendo de la víctima y el victimario, también hay hombres que viven en una cultura en donde no pueden llorar, en donde no pueden expresar sus emociones, en donde la rabia es la única emoción que es validada. Entonces, el diálogo no es parte de la educación familiar ni tampoco escolar de ninguno de nosotros. No hay ninguna. Yo creo que recién ahora estamos viendo en los colegios como la educación respecto a las emociones. Y ojalá hubiera sido así hace varios años atrás, porque en el mm, fondo, si yo no sé cómo expresar mis emociones, la violencia puede aflorar de una manera súper fuerte, porque vivimos en una sociedad súper exigente, individualista, en donde está en una rueda de hámster en el trabajo, que los niños, que la pega, que la plata, trabajáis para pagar. Entonces, claro, las dinámicas familiares se generan crisis importantes debido al dinero, la falta de dinero, debido a las condiciones de hacinamiento. Hay un montón de factores que generan las crisis familiares y que mm, efectivamente, como no están estos espacios de diálogo en donde no están, donde nos sentamos y conversamos de cómo yo me siento respecto a que estoy toda la semana trabajando, como dicen algunos de los chiquillos con los que conversar, yo trabajo como esclavo, como obrero, toda la semana llego a la casa y lo único que escucho son quejas, entonces no hay un diálogo de cómo yo me puedo sentir en mi rol o cómo ella se siente también en su rol, en mm, donde podemos ambos entender que es importante el desarrollo personal de cada uno dentro de ese espacio. Y mm, ahí aparece el consumo problemático de drogas, por ejemplo, como formas de evasión. Yo creo que todas las personas esperan el 18 de septiembre o las fiestas para carretear, para tomar, para evadir, porque estáis todo el rato comprimido ahí 24/7 en el trabajo. Entonces, como todos estos factores mm, generan estas crisis familiares y generan espacios en donde la violencia en el fondo tiene un asidero importante. mm, No, sí. no hay posibilidades. O sea, como que es Mm, muy pocas posibilidades. Eso suena como muy negativo, pero lamentablemente es súper poco el espacio que tenemos como para crear relaciones sanas, mm, que no nos podemos conectar ni con nosotros mismos. ¿Cómo nos vamos a conectar con el núcleo familiar, con lo que sienten mis hijos, con lo que siente mi pareja, con lo que siento yo? mm, Súper complejo. mm. Sí, es interesante esto porque en el fondo como que la crisis es una crisis sistémica que se manifiesta en el plano de la subjetividad familiar, ¿no? Y en donde, como tú señalas con mucha claridad, ¿no? La gente no tiene herramientas para tramitar finalmente su frustración, su sufrimiento, su dolor, su estrés, ¿no? Y finalmente termina gatillando estas situaciones que son súper habituales y que, como tú las señalas, ¿no? eh, están tipificadas ahora dentro de un marco legal que permite regular el comportamiento social. Ahora, para que esto pueda ser tipificado como violencia, tiene que haber una denuncia. Sí, Y ahí entramos en otra dimensión que tiene que ver con las consecuencias de la denuncia. Porque Claro. muchas veces las parejas, ¿no? Pueden tener conflictos, pueden tener peleas, y después del rato pasa la rabia y como que se olvidó la pelea, ¿no? Entonces, eh, muchas veces puede ser visto que la denuncia de una pelea, ¿no? O de un conflicto puede ser vista también como parte de esta espiral, ¿no? Y por tanto la gente tiende a reprimir la denuncia porque conlleva consecuencias que muchas veces pueden generar también mayor daño dentro de la dinámica familiar, ¿no? Como la ruptura de la relación, cómo qué va a pasar con los hijos, etcétera, 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 ¿no? eso es lo importante, por ejemplo, de esta nueva ley que es la 21.645, que es la violencia de género, que en el fondo tiene otras medidas, que también comprende esta dinámica sistémica. En el Mm, fondo, bueno,
la denuncia, uno siempre tiene miedo de hacer una denuncia porque piensa que la persona con la que, porque normalmente la persona con la que vivo es la persona que me cuida, que me protege, pero a veces es la misma que me violenta. Entonces también se da esto, ¿cómo lo voy a denunciar si me enojé hoy día, como tú decís, hubo un momento de rabia, me trató muy mal y yo voy a ir a poner una denuncia y después va a caer preso? O sea, hay Mm, miedo también. mm, No necesariamente es necesario interponer una denuncia. Yo creo que también es importante poder acercarse a los centros de la mujer de nuestras comunas y poder entender que no es obligatoria la denuncia. Nosotros mm, podemos ir a hablar con una psicóloga sobre el tema de la violencia, cómo yo me siento con eso. Hay centros de hombres también que trabajan con las dinámicas de violencia de los hombres cuando están naturalizadas en ellos. Esta nueva ley también incluye la posibilidad de que si hay medidas preventivas tengan que ver también con que el hombre pueda recibir un tratamiento con respecto al consumo de alcohol y drogas también, y es un refuerzo también como para poder apoyar y no solo sancionar al victimario de alguna forma, mm, pero sí, la denuncia es una forma, pero mm, yo creo que lo primero y lo más importante es el develar, el poder develar en nuestros espacios seguros, antes de develar en la institucionalidad, empezar a develar, romper este espacio de aislamiento, empezar a decir, mira, estoy teniendo estos problemas con mi pareja, me doy cuenta que constantemente me dice esto, es como empezar a develar ya es un paso importante. Está demostrado y los índices indican que las personas que viven violencia intrafamiliar ya más compleja se demoran de 5 a 7 años en hacer una denuncia, mm, en poder decidir hacer una denuncia. Esto como ya cuando transgredió a mis hijos, por ejemplo, cuando ya mis hijos están expectando constantemente situaciones de violencia, yo ya digo, ya aquí hasta aquí llegó, esto es grave. mm, Y normalmente cuando aparece la violencia física recién se considera grave mm, dentro de nuestra lógica. mm, Entonces, pensar que la denuncia es una opción, sí, es una opción cuando nosotros sabemos que esto no está bien, pero a veces no tenemos la claridad de que no está bien mm, y no está, hay una normalización. Entonces se mm, vuelve súper relevante empezar a develar, yo creo, como primer paso, empezar a mm, conversar con la gente que tenemos alrededor, como yo me estoy sintiendo, y también tratar de tener estos espacios de conversación con el compañero si es que aún hay posibilidad de diálogo, mm, de que esto no está bien y no nos está haciendo bien. mm. Ahora, no sé si Laura quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. A mí se me ocurren varias preguntas, estoy pensando en varios pacientes, ¿no? Hombres y mujeres, ¿no? Que pasan por situaciones así. Pero escuchemos a la candidata. Yo estoy escuchando así súper atenta porque encuentro que está clarísimo, como que siento que se van como que está muy fácil de entender, como que Mm, está súper claro, está súper ya. claro. Sí, la pregunta es ¿cuáles son los mecanismos para abordar, por ejemplo, la violencia psicológica, ¿no? Porque, claro, tú señalabas de que, la Paola, que hay momentos que esta violencia se tiende a normalizar y ahí aparece una nueva categoría que tiene que ver con con el maltrato habitual, ¿no? Y en donde bastarían tres hechos para poder hacer una denuncia al respecto, ¿no? Ahora, ¿de qué forma eso? Porque es súper subjetivo igual dar cuenta de la violencia psicológica, ¿no? Ujú. O sea, tendrían que ser tres hechos reiterados, como te decía, y sostenidos en el tiempo, pero que tengan que ver con los indicativos que están dentro de la ley y que serían la minimización, por ejemplo, de mi rol de mujer, de persona, la humillación, las amenazas. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una pareja durante 10 años y durante esos 10 años, en más de 3 ocasiones, esa persona ya me ha amenazado de muerte, ya me ha echado de la casa con los niños, ya me ha dicho que me va a pegar en cualquier momento porque ya no me aguanta, Mm, eso ya es maltrato habitual. mm, Ya sería un delito porque hay 3 situaciones en donde me está indicando de que esto va a pasar a algo más grave. La violencia en sí, la violencia intrafamiliar en sí, siempre es en escalada, siempre, no hay ninguna, y esto ya es desde el trabajo con las pacientes de los centros de la mujer y también demostrado por los indicadores eh, de todo tipo estadístico. Podemos empezar con un cállate y podemos terminar con un empujón y una cachetada.
Entonces, Claro. siempre es una escalada. Yo creo que eso es importante tenerlo claro porque uno de repente va a decir, pucha, de repente es pesado nomás. Mm, Pasa 1 o 2 años y ya no es tan pesado, ya me grita. Y ya mm, me grita delante de los niños. Y después ya me grita delante de las personas. Después ya me mm, aprieta el brazo para sostenerme. Entonces, ahí ya está pasando. mm, Entonces, estos hechos no serían tan subjetivos en el sentido en que hay elementos que son como fundamentales para poder denominar maltrato habitual, que tiene que ver con la minimización, la humillación, la amenaza, eh, también como reiteradamente el echarte del domicilio, por ejemplo, o mm, decirte que no te va a pagar, no sé, algo, no va a pagar las cuentas, como cuando ya pasa en más de una ocasión, en 3 ocasiones, ya podríamos decir esto se está reiterando y sosteniendo en el tiempo. Esto sí es mm. un delito, porque hay un riesgo. Ya, perfecto. No sé, Bárbara, si quieres comentar algo a propósito de tu relación también con las mujeres de la comuna. Que, Sí, como que me gustaría saber dónde las mujeres pueden ir en caso de denuncia, como un poco como llevarlas como algo más concreto, ¿no es cierto?, dentro acá de la comuna. ¿Y tú tienes información, Paola, de eso? ¿Sí? Mira, lo ideal sería, si es que la persona quiere realizar una denuncia, si la mujer quiere realizar una denuncia, están las opciones de fiscalía, que es directamente en fiscalía, directamente en PDI o directamente en carabineros. Lamentablemente las experiencias señalan que la mejor forma es en fiscalía directamente. Eh, a veces se demora más en activar los protocolos. Cuando hay una situación que es un delito ya flagrante, que efectivamente está sucediendo en el momento, y hay una situación de violencia, sí, obviamente Carabineros es importante que asista inmediatamente al lugar, llamar al 133 y poder llamar a Carabineros. ¿Por qué? Porque mm, Carabinero podría activar en ese momento un fiscal porque hay un delito que se está cometiendo en ese momento. mm, En caso de que estoy siendo violentada, me empujaron, pasó algo, están los niños, llamar al 133 y poder hacer la denuncia en Carabineros es fundamental. Pero si esto no está sucediendo en el momento y me mm, está pasando constantemente, la idea sería poder acercarnos a Fiscalía y hacer la denuncia por la violencia. Mm, mm, Hacer la denuncia directamente en Fiscalía, porque ahí se puede también obtener el apoyo directo en caso de que fuera más grave de la unidad de apoyo a víctimas y testigos. mm, Pueden activar CERNAMEC, que es el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, y ahí se articulan otros elementos. mm, Eso es para la denuncia fundamental, insisto, Carabineros, PDI, Fiscalía. Si la situación está aconteciendo en ese momento, Carabineros para que pueda activar al fiscal inmediatamente y poder tener medidas cautelares que sean inmediatas al día siguiente. mm, Y las medidas cautelares como para que también las mujeres lo sepan, que de repente uno dice lo van a meter preso. Son medidas que son de protección, que son mm, medidas como, por ejemplo, la orden de alejamiento. Una mm, orden de alejamiento, esta nueva ley incluye incluso poder ver al tiro la relación directa y regular con el tema de los niños al día siguiente, como para poder decir, no se puede acercar al domicilio hasta que esto se calme, va a poder seguir viendo a los niños y voy a seguir recibiendo la pensión, porque a veces también el hecho económico, el depender también de una persona que en el fondo es el sostenedor de la casa, me impide poner una denuncia, porque si yo lo denuncio, lo sacan del domicilio, no me va a pagar nada y como pago, como también. mm, Entonces, esta nueva ley también como que pensó en todos esos elementos y también como tomó como medida de protección también ver el tema de la relación directa y regular de forma provisoria mientras se empieza a esclarecer los hechos y se investiga. ya. mm, Una orden de alejamiento para poder estar tranquila en esos momentos también, que tiene que ver con estar a 200 metros de la víctima. mm, Incluye también, por ejemplo, que antes no lo incluía la ley de violencia intrafamiliar, el acoso que puedo tener vía WhatsApp, vía correo, vía telefónica, que Ah, antes claro. no. mm. Entonces, Oye, claro, se va a la casa, pero me manda WhatsApp de amenaza, me llama Exacto. por teléfono y me amenaza, entonces sigo sintiendo la sensación de Mm, riesgo. mm. Oye, claro. y ahí, por ejemplo, dentro de estas medidas cautelares que son el alejamiento temporal, ¿se incluye también dispositivos, por ejemplo, para revisar, por ejemplo, las relaciones parentales,
de terapia de familia y cosas por el estilo. Eso Está se ve posteriormente a la investigación, porque estas que son provisorias, en el fondo tratan de tener como bajar la sensación de inseguridad del momento. ya, Incluso tienen medidas como, por ejemplo, botones de pánico, que ya. son como unas chicharras que suenan súper fuerte en caso de que se acercara la persona al domicilio y me haya agredido. Un número que se llama Familia en Línea, que es un número que uno llama directamente y se activa directamente Fiscalía y Carabineros para que asistan al lugar en caso de una emergencia. Entonces, estas Ujú, medidas provisorias son para el momento de crisis, como perfecto. para pasar el momento de crisis. A Pero bajar la tensión. exacto, y para Claro, bajar el riesgo también, porque puede haber, si Claro. hubieron golpes, también puede haber un riesgo de femicidio, las cosas hay que decirlas. claro. De Mm, repente hay como alcohol y drogas y la persona que ejerce la violencia no está en condiciones de Mm, frenar. claro. claro. Sí, estaba pensando, por ejemplo, en un paciente que claro, no tengo la certeza de lo que voy a decir, pero aparentemente la pareja tiene un trastorno de personalidad y reacciona con violencia de manera constante. Y el tipo ya, o sea, acá en un caso al revés, ¿no? Que la hora lo conoce también, ¿no? Y el tipo bueno, no está bien, ¿no? Entonces, claro, ahí eh, que son muy pocos, la mayoría de las veces no son el caso de la violencia del hombre hacia la mujer, pero también hay uno que otro de estos otros casos que también se manifiestan. Y entonces ahí estoy pensando en cuáles son los mecanismos finalmente que pueden optar, porque por ejemplo estas personas se han ido a mediación en varias oportunidades y las mediaciones han fracasado, ahora se van a tribunales de familia, pero no obstante mientras se genera el juicio, igual estas situaciones de violencia se mantienen y se agudizan muchas veces, ¿no? Mm, claro. Entonces, Claro, ¿cómo se abordan, por ejemplo, cuando hay concomitante de trastornos psiquiátricos finalmente en los afectados, ¿no? sí, ahí se vuelve más complejo, porque efectivamente esta ley se hace efectivamente de la violencia que se ejerce contra la mujer por solo el hecho de ser mujer. Claro. Entonces, en este caso, en el caso de tu paciente, él entraría dentro de las categorías de delitos. Entonces, por ejemplo, si hay amenazas, si hay lesiones, entonces entraría en la categoría de delito de amenaza, delito de lesiones, y él también debería acercarse a Fiscalía a realizar las denuncias. Ya, En el también de amenazas vía WhatsApp, vía teléfono, también él puede acercarse, mostrar la evidencia, guardar la evidencia. La idea también siempre de las denuncias, sea hombre o mujer, es que nosotros podamos guardar la evidencia. De claro. repente tenemos un WhatsApp en donde nos amenazan, nos insultan, pantallazo, se imprime, se guarda. Quizás no voy a hacer la denuncia ahora, pero después me voy a dar cuenta, incluso yo que tengo un montón de papeles en donde me están amenazando y donde están poniendo en riesgo mi integridad psicológica también. Mm, Y él en este caso, si es que tienen hijos en común, él puede solicitar al tribunal un peritaje psicológico también, porque si pone en riesgo la salud mental de él, también puede poner en riesgo la salud mental de sus hijos. mm, O mm, sea, ahí también tendría que pedir la posibilidad de un mm, peritaje psicológico, pero con la prueba previa. Entonces yo tengo una denuncia por amenazas, por ejemplo, por parte de una amenaza simple, tengo una denuncia por hostigamiento, mm, tengo, no sé, 4 denuncias y uno tiene que alimentar siempre la misma denuncia, por eso es importante ir a fiscalía, porque a claro. veces uno pone denuncias distintas, pero si uno ya conoce el RIT y el RUT de su causa, de su denuncia, uno después va a fiscalía y alimenta esa causa con nuevas denuncias. Entonces agarra más Claro, fuerza, no es que hoy día me amenazó, sino que me amenazó ayer, antes de ayer, el mes pasado y el año pasado. claro. Entonces, eso le Que da un fuerza, comportamiento reiterado en el fondo. claro, le da fuerza a la denuncia, por eso es importante la denuncia, es Mm, muy importante, porque en mm, el fondo yo cómo dejo antecedentes, yo puedo ir a un tribunal y decir mi pareja hoy me empujó y me mm, agredió, y yo pongo una denuncia, y la denuncia queda estipulada por el empujón que me dio hoy día, pero resulta que hace 3 años me pegó un combo, resulta que hace 4 años me botó por una escalera, pero el tribunal va a decir, yo cuento solo lo que usted denunció. Lo que mm. está de aquí para atrás es su relato, no es una denuncia. Por Ya, eso apareció esta ley de violencia intrafamiliar, o sea, perdón, de violencia de género, para poder
sumar a eso y poder generar el delito de maltrato habitual en el caso de las mujeres. Ya, pero tiene que haber denuncia. Si no hay denuncia, en el fondo no es un dato. Si no hay denuncia, no existe para un tribunal. Es así, Ya. la ley, viste que hay una imagen de que la ley tiene una venda y ustedes ven que Sí, siempre hay una venda en los ojos, es que no hay nada, yo no veo nada que ustedes no me hayan mostrado, nada que ya, no se pueda comprobar. ya. Entonces yo voy guardando los mensajes, voy guardando en todos los casos, sean los delitos dentro de la ley de violencia de género o sea dentro de un delito que esté estipulado dentro de un delito común. Tengo que Perfecto. ir alimentando eso, tengo que tener las pruebas, tengo que tener testigos. Ya. Entonces, normalmente siempre el testigo es una amiga, una vecina que escuchó, que sabía. Los Mm, testigos también son protegidos, pueden solicitar ser protegidos también dentro de las audiencias. mm, Entonces, es súper importante. Bueno, como te decía antes, estas medidas son provisorias, pero la idea es que pasando la investigación quedan las medidas ya que son las medidas definitivas. mm, Y estas medidas definitivas en el fondo incluyen en los tratamientos de consumo de alcohol y drogas, incluyen como todas las que te dije anteriormente, pero ya quedan reiteradas, o sea, quedan como sostenidas en el tiempo. mm, El tema de la terapia psicológica también para hombres o para mujeres de ser, en caso de ser necesario, y ahí es donde juega un papel fundamental que luego de hacer o no hacer la denuncia, asistir a un centro de la mujer. ya. El centro de la mujer jamás nos va a obligar a generar una denuncia. Si es que hay miedo o no quiero que mi pareja se vaya porque no tengo pega, porque voy al centro de la mujer. Y, Voy a y- poder y- hablar con una psicóloga. claro. Y en el caso de los hombres, los derivan a los COSAM, a los SAPO, ¿dónde los derivan? O Porque, sea, por ejemplo, o sea, acá, por ejemplo, en Puchuncaví no hay COSAM. pero de los spam deberían derivarlo directamente a los COSAM. Centro de hombre, hay un solo centro de hombre en Chile, Sí, imagínate. eso no hay, por eso te digo, eso voy a la cobertura. De hecho, acá tampoco, el único centro que había, por ejemplo, el tema de rehabilitación alcohol y drogas están en Viña y en Valparaíso. O Pero sea, acá en Quintero, acá entramos, en no hay nada, ¿no? entramos en una discusión también de que normalmente el sistema lo que hace es castigar Claro, al agresor. Castiga al agresor, no educa. no, pues, No educa. Hay un solo centro de No, hombres, pues. como tú les decía. Entonces, como, o sea, yo me imagino nosotras, Bárbara, también como mujer, igual nos gustaría, si tuviéramos una pareja que ejerce violencia, que él comprendiera que hay una dinámica de violencia que quizás él naturalizó en su propio núcleo familiar, que su papá quizás también violentaba a su mamá, que él está reproduciendo patrones, pero mm, no tiene cómo entenderlo, porque lo que hace el Exacto. tribunal es sancionarlo Sí, o fiscalía lo sanciona. Entonces a veces salen con más rabia. Po. claro, sí, po. Perdí la pega, me sacaron de mi casa. eh, ¿En qué momento voy a comprender que lo que estoy haciendo me daña a mí, daña a mis hijos y daña a mi pareja? exacto. Exacto. Es súper complejo. El sistema está hecho para sancionar, lamentablemente. La ley Mm, funciona desde la sanción. mm. Mm. Oye, y ahí en términos comunitarios, por ejemplo, ¿qué tipo de medidas se podrían desarrollar desde una municipalidad? No solamente en términos de abordar estas cuestiones a partir de la información y como este dispositivo que estamos generando en términos virtuales, sino que también en términos de prevención, no solamente de la violencia de género, sino que en general de la violencia social como fenómeno cultural, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu experiencia al respecto? Ahí está el desafío también de nuestra futura concejala. Que la idea es poder instaurar la prevención de las violencias, porque hay los mismos dispositivos que yo mencionaba, Centro de la Mujer, también los espacios de seguridad pública de los municipios deberían hacer prevención de las violencias en los colegios, en los centros de madres, en los centros de adulto mayor, en donde se pudiera hablar y visualizar y desnaturalizar las violencias. Mm, Como hablar un poco también desde la emocionalidad, desde lo que nos lleva también al ejercicio de la violencia, de cómo podemos prevenirla, porque la prevención es la base de la prevención tiene que ver con la educación emocional también. claro. Sí, Bueno, po. y también con otros aspectos, pero dime. Sí, y también el otro tema que está súper así fuerte es el tema de la violencia en los colegios.
Sí. Es que Está de ahí muy, también muy, muy fuerte y como que los cabros no... O sea, realmente como que lo que yo he visto que hace ciertos como encuentros, ¿no es cierto? Como para educar, pero como que no pasa nada, así, ¿no? no, porque en casa sigue las mismas dinámicas, ¿me entendés? Claro, son las dinámicas de la casa, exacto. Claro, o sea, yo lo que observo es que el incremento de la violencia en este último tiempo también tiene que ver con un incremento del consumo de sustancias, ¿no? Por Sí. ejemplo, estamos hablando, por ejemplo, del abuso de pasta base, ¿no? En ciertos sectores populares, ¿no? La cocaína también, que ha Mm, aumentado mucho el consumo, y en donde, claro, una persona que está con la resaca, no va a reaccionar de la misma forma frente a una situación de estrés emocional que una persona que está sana y buena. Entonces, ahí hay un correlato, ¿no? Entre el abuso de sustancia, la precariedad, la pobreza, el estrés emocional que pueden generar ciertas dinámicas económicas, familiares, etcétera, etcétera, etcétera. mm, Estamos acá, por ejemplo, en una zona que es sumamente golpeada, no solamente por la pobreza, sino también porque es una zona de sacrificio en donde las tasas de cesantía son súper altas, ¿no? O sea, acá las fuentes laborales son empresas contaminantes y extractivistas, mm. ¿ya? Y en Eh, su gran medida las pegas son para hombres, la mayoría. Las y mal mujeres pagadas, además. pagadas, Mm, unas condiciones así, del terror, claro, así que, terror. entonces, ahí volvemos nuevamente, ¿no? A un foco que tiene que ver más con lo social, que es sí. un poco lo que conversamos con el Ivo el otro día, ¿no? Que es un médico que también vamos a mandar el link para que vean el conversatorio, eh, en donde él dice, claro, las municipalidades, por ejemplo, gastan muchos recursos en pagar servicios. Y casi todos estos servicios, desde el café, de la charla, hasta, por ejemplo, el escenario del recital del año, son recursos externos que cuestan una millonada en vez de propiciar, por ejemplo, la economía local y pagarle, por ejemplo, a la viejita que hace los sanguchitos afuera, que se haga Mm, los pasillos para el café break y generar con eso un retorno comunitario que finalmente va a redundar en una mejor convivencia, ¿no? Sí, igual cuando entramos en estos temas es una espiral, porque sí, mm. po, es un tema, todo lo que tenga que ver Está todo con conectado. violencia está todo conectado, lo que decía Bárbara con respecto al tema de los colegios también. Como no hay espacio, no hay espacios en donde se generen trabajo, por ejemplo, donde se trabaje con el tema de la economía, no hay espacios en donde se fomente el deporte, porque más que hacer una charla o hacer un recital, quizás necesitamos que los cabros también se interesen por otras cosas, Mm, que se sientan también validados y valorados en otros espacios, los adultos tengan un trabajo digno, con un sueldo digno. O sea, las condiciones de hacinamiento influyen un montón también en el tema de la violencia. Yo creo que los mayores índices de violencia se van en los sectores populares, donde hay alta vulnerabilidad, en donde hay alto hacinamiento, en donde no hay trabajo. Mm, Entonces, claro, nosotros podemos decir, está esto para la protección de las mujeres, existe esto, pero el tema de base es súper complejo. mm, mm. Y ahí está la política, po. Ahí está claro. la política como Por eso mecanismo de estamos agencia para aquí. generar cambio. Sí, Mm, es un Exacto. desafío importante. Mm, mm, súper. Sí. mm. Sí. Oye, eh, creo que esto está muy potente. Y, la idea es que estos conversatorios no sean muy largos para que la gente los pueda ver y no se aburra a mitad de camino y lo vea completo. Ya llevamos 40 minutos y tampoco queremos abusar de tu tiempo, Paola. No sé si quieres darle un mensaje para el cierre y la Bárbara también, para Ujú. que, porque quedando un día nomás de campaña, por tanto, ¡Oh! es oro. ¿Verdad? Un día, pues Sí. claro. Mañana ya se cierra. Sí. Bueno, yo como mensaje ahí ponerle todas las fichas a Bárbara también para que pueda empezar a poner su granito de arena también en estos cambios sociales que son ultra relevantes, son muy importantes. El compromiso tuyo se nota y se ve y se puede ver también posteriormente en el trabajo que puedes hacer con las comunidades, entendiendo también las lógicas que hay de base. Entonces también mi invitación es que voten por ti, que participen también y que se vuelvan parte también
entender que la comunidad también es participante, no esperar que el papá Estado o el papá municipio resuelva, sino que también empezar a fomentar la organización comunitaria es fundamental, porque desde ahí empiezan a aparecer todos estos temas y ahí es más fácil empezar a resolver. Sí, Sí. sí. A mí se me ocurre como idea, por ejemplo, lo importante que sería empezar a crear dispositivos comunitarios, por ejemplo, como círculos de escucha, en donde la gente, desde la educación popular, por ejemplo, círculos de la palabra, círculos de paz, en donde la gente pueda desahogarse un poco de esta opresión que está viviendo, porque al final estamos hablando de una opresión que finalmente se manifiesta en el plano de la violencia intrafamiliar, pero una opresión que es sistémica, ¿no? Que tiene Sí, que ver con la precariedad, que tiene que ver con la injusticia, que tiene que ver con, con la constante marginación, ¿no? Nulos mecanismos de participación y el clientelismo político dentro de las municipalidades que hace mucho daño también, ¿no? Claro, sí, po. Sí, es un sistema súper cruel, encuentro yo. Como que te exige y te entrega poco, ¿no es cierto? Como que hay pocos espacios, por ejemplo, también la cultura es algo súper importante y que en el fondo no se le da mucha importancia. Espacios como de recreación, de poder también salir un poco de toda esta dinámica como violenta, exigente, y de repente mirar otras cosas, ¿no es cierto? Aprender a observar otro tipo de, no sé, colores, qué sé yo, formas, no sé. Encuentro que el arte, la cultura también es algo que aporta mucho como a esta violencia como constante, ¿no es cierto?, que estamos viviendo, esta exigencia, este sistema tan que nos succiona. Mm, Em, el Así sistema en que sí es bueno, violento. mm, ¿cómo? El sistema en sí ya es violento. Es claro, sí, po, mm, el sistema es súper violento, mm, súper violento. Entonces, claro, la gente en general se alimenta de lo que le dan. El sistema te da violencia y si tú no tienes muchas posibilidades de poder como salir más allá de tu contexto, entonces vas a estar como recreando todo el rato eso que ves, ¿no es cierto? mm, Entonces es mm, necesario abrir espacios como para poder mirarse a sí mismo, mirar a los otros, como dice Salvador, escucharnos, eh, como tomar conciencia de en lo que estamos, mm, parar un ratito y decir, chuta, a ver, ¿en qué estamos? ¿Qué está pasando acá? mm, Sí. mm. Así que te agradezco mucho, Paola, por todo lo que nos estuviste enseñando. Creo que es súper importante. No sé si tú, Salvador, quieres decir algo más. Sí, o sea, Paola. yo creo que una vez que pase esta locura de las elecciones, y más allá de los resultados, seguramente va a salir electa, entonces va a poder presionar dentro del Consejo Municipal para que se hagan política en estas líneas, y si no, vamos a echar las pelotas igual para que se hagan cosas, ¿no? Yo Sí, Eso creo, creo yo. ¿no? Esto es Entonces, como de verdad un compromiso, mm, sí, porque hay ganas de hacer cosas y es necesario. sí. Así que de todas maneras, Así que ojalá la continuamos. gente empiece a ver esto y se convenza y decida, no, Bárbara me defiende, ¿no? sí. Ya, Ya, chiquillos, muchas gracias. Gracias por Vaya estar muchas súper acá. bien, muchas gracias por la invitación. suerte, suerte, ¿eh? Que te vaya bien en la Gracias. elección. Muchas Un gracias, Paula. abrazo grande. Un Un abrazo. Gracias, abrazo. Paola. Que Chao. estén muy bien. Chao.